El Evangelio en Gálatas. Lección 2. La autoridad y el Evangelio de Pablo. El propósito de la lección de esta semana es que Cristo, el verdadero fundamento de la fe, era virtualmente desplazado por las antiguas ceremonias del judaísmo. La lección la dividiremos en dos partes. La primera, apóstol de Jesucristo. La segunda, el Evangelio eterno. Frecuencia cristiana. En casi cada iglesia había algunos miembros que eran judíos de nacimiento. Los maestros judíos llegaron con facilidad a esos conversos y mediante ellos se afianzaron en esas iglesias. Usando argumentos de las Escrituras, era imposible refutar las doctrinas enseñadas por Pablo. Por eso usaron los medios más inescrupulosos para contrarrestar su influencia y debilitar su autoridad. Iniciemos con la primera parte. Apóstol de Jesucristo, Gálatas 1, 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre Dios y del Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los primeros 5 versículos forman un tipo de salutación que, con excepción de los primeros 5 versículos del libro de Romanos, no se encuentran en ninguna otra parte de la Biblia y por consiguiente en ninguna otra parte del mundo. En ellos está contenido todo el Evangelio. Si esta fuera la única porción accesible de las Escrituras, contendría lo suficiente para salvar a la humanidad. Si estudiáramos esta pequeña porción tan diligentemente y la valoráramos tan altamente como si no hubiera otra más, tanto nuestra fe como nuestra esperanza y amor se fortalecerían infinitamente y se incrementaría en grado sumo nuestro conocimiento del resto de la Biblia. Al leer estos 5 versículos, olvidémonos un poco de los Gálatas a quien está dirigida y permitamos considerar a cada uno como la voz de Dios hablándonos personalmente en este día. Un apóstol es quien ha sido enviado. Pablo era un apóstol de Jesucristo, de Dios el Padre, quien le levantó de los muertos. Tenía por lo tanto un buen respaldo. La confianza que pueda experimentar un mensajero está en proporción a la autoridad representada por el que lo envía, y su confianza en esa autoridad y poder. Pablo conocía que había sido enviado por el Señor y sabía que el poder de Dios es el poder que puede levantar inclusive a los muertos, porque el enviado de Dios habla las palabras de Dios. Por ese motivo hablaba Pablo con autoridad, y las palabras que hablaba eran los mandatos de Dios. No solamente los apóstoles, sino cada uno de los miembros de la iglesia ha sido comisionado para que hable conforme a las palabras de Dios. 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Este es un apoyo maravilloso en contra del desánimo y el temor de comunicar el mensaje de Dios. Los embajadores de los reinos terrenales tienen autoridad proporcional al poder del rey o gobernante a quien representan. Pero los cristianos representan al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracia y paz a vosotros. Recordemos que esta es la palabra del Señor y que por consiguiente significa más que la palabra del hombre. El Señor no se detiene en vanas expresiones. Su palabra es sustancial. Conlleva en sí misma el objeto que nombra. La palabra de Dios crea. Y aquí tenemos la sustancia misma de la palabra creadora. Dijo Dios, haya luz, y fue la luz. Y lo mismo sucedió con la creación entera. Él habló y existió. Así que al decir gracia y paz a vosotros, eso es así, porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres. Tito 2:11. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. San Juan 14:27. Dios ha enviado gracia y paz que trae justicia y salvación a todos los hombres,
aún a usted donde quiera que se encuentre y aún a mí. Cada vez que leamos este tercer versículo del primer capítulo de Gálatas, no lo interprete como si fuera solamente un tipo de frase de cortesía, a manera de un saludo introductorio para pasar al asunto real del escrito, sino como a la palabra creadora que le trae a usted y a mí personalmente todas las bendiciones de la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Esta gracia y paz proviene de Cristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. A cada uno ha sido dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por el hecho de que Cristo es dado a cada hombre, cada uno lo obtiene en su plenitud. El amor de Dios abarca a todo el mundo, pero es verdad que también singulariza a cada individuo. El amor de una madre no se divide entre sus hijos de manera que cada uno reciba solamente un tercio, un cuarto o una quinta parte de él. Cada uno es objeto de su completo. Cuanto más Dios, cuyo amor es más perfecto que el de la madre, y quien es en sí mismo amor. Cristo es la luz del mundo, el sol de justicia, pero la luz no se divide en una multitud. Si una habitación está llena de gente, y aquella está profusamente iluminada, cada persona presente obtiene el mismo beneficio de toda esa luz, en igual proporción que si estuviese ella sola. Así la vida de Cristo alumbra a toda persona que viene a este mundo y reside en toda su plenitud en el corazón de cada creyente. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Es lo mismo que decir que Él los compró, pagó el precio por todos ellos. Esta es una sencilla declaración de hecho. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo nos dice que Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados, ¿de qué debiéramos estar igualmente seguros? De que Él ha comprado nuestros pecados y que estos ahora le pertenecen a Él y no a nosotros. Ya no son nuestros y no tenemos ya más derechos sobre ellos. Cada vez que pecamos le estamos robando al Señor, porque debemos recordar que Cristo ha comprado no solamente los actos específicos del pecado cometido, que han quedado ya en el pasado, sino también el pecado que está en nosotros y que nos destruye. En esta fe hay justificación. Donde quiera que vayamos, llevamos al mundo en nosotros. Lo llevamos en nuestro corazón y en nuestras espaldas como una carga aplastante. Encontramos que al querer hacer el bien, el mal está en nosotros. Siempre está presente, siempre este presente mundo malo, hasta que hundidos por el desaliento exclamamos: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero podemos ser liberados. Esta liberación es acorde con la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Él desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. El juicio revelará el hecho de que a cada hombre le fue dada completa salvación y que aquellos que se pierden deliberadamente arrojaron fuera de sí la posesión de tal herencia. Entonces será callado todo labio. La salvación de Dios es entonces algo para regocijarse y no meramente para ser aceptada con una mueca o como solo soportándola. Aun cuando involucra sufrimiento, es siempre para nuestro bien y ha sido designada para obrar para nosotros una eterna gloria que supera toda comparación. Este es el consuelo de conocer la voluntad de Dios. Él desea nuestra liberación de las garras del pecado. Por consiguiente, podemos orar con la mayor confianza y con gratitud, porque esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Bendita seguridad. Oremos siempre con corazón humilde y regocijado. Sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La última proclamación del Evangelio eterno, aquel que anuncia que la hora del juicio ha llegado, incluye en su mandato reverenciar a Dios y darle gloria. Así vemos que la epístola a los Gálatas, que dice a Dios sea gloria, parte de la plataforma de apoyo del Evangelio eterno. Continuemos con la segunda parte, el Evangelio eterno. Gálatas 1 del 6 al 9. Me maravillo de que tan pronto han abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Os pasáis a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Porque aun si nosotros mismos
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea condenado. Repito, si alguno os anunciare un evangelio diferente del que habéis recibido, sea condenado. El espíritu de Pablo parece arder en fuego y tomando su pluma escribe como solo puede hacerlo quien siente en su corazón la carga de las almas, apresurándose a la destrucción. Sus hermanos en la fe estaban en peligro mortal, y él no iba a perder tiempo en cortesía, sino que debía entrar sin más en su tema y presentarlo en términos tan claros y directos como fuera posible. Como los hermanos de Galacia se habían separado de aquel que los había llamado, siendo que es Dios el que llama bondadosamente a los hombres, es evidente que ellos se habían separado de Dios. No era pues un asunto sin importancia lo que le hacía escribir esta epístola. Muchos piensan que si tan solo permanecen como miembros estables en aquella o esta iglesia, ya pueden estar seguros. Pero el único factor valioso a considerar es: ¿estoy unido al Señor? ¿Estoy caminando en su verdad? Si uno está unido al Señor, encontrará muy pronto su lugar en el pueblo de Dios, pues aquellos que no forman parte del pueblo de Dios no soportarán por mucho tiempo a un celoso y consistente siervo de Dios entre sus filas. Cuando Bernabé llegó a Antioquía, exhortó a los creyentes a permanecer con corazón firme, unidos al Señor. Eso era todo lo necesario. Si nosotros hacemos también así, estaremos ciertamente con el pueblo de Dios. Aquellos que se estaban separando del Señor estaban sin Dios y sin esperanza, en el sentido que se estaban alejando de Él. Pero aquellos que están en esta condición son llamados gentiles o paganos. Es entonces evidente que los hermanos gálatas estaban reincidiendo en el paganismo. No puede ser de otra manera, pues cada vez que un cristiano se suelta de la mano de Dios, inevitable y a veces inconscientemente, regresa a la vida antigua de la que había sido salvado. Cada apóstata retomará los hábitos particulares que antes lo habían esclavizado. No hay condición más desesperada en el mundo que la de estar separado de Dios. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Dios mismo es poder, así que la separación de Dios significa separación del Evangelio de Cristo, que es el poder de Dios. A nada puede llamarse el Evangelio a menos que profese ofrecer salvación. Aquello que profese no ofrecer sino la muerte no puede ser llamado Evangelio. El Evangelio significa nuevas gozosas, buenas nuevas, y una promesa de muerte no cubre esa descripción. Para que una doctrina falsa pueda pasar como el Evangelio, debiera necesariamente pretender ser el camino de la vida. De otra manera, no podría engañar a ninguna persona. Es evidente entonces que los gálatas habían sido seducidos por algo que les prometía vida y salvación, pero a través de otro poder que no era el de Dios, es a saber, su propio poder. Este otro evangelio era solo un evangelio humano. Se impone entonces la pregunta: ¿cuál es el evangelio verdadero? ¿Es el que Pablo predicaba o el que los otros hombres les habían traído? Por consiguiente, vemos que esta epístola debe ser sin duda una enfática presentación del verdadero evangelio, en contraposición a cualquier otro evangelio falso. Así como Jesucristo es el poder único de Dios y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, así también solo puede haber un evangelio, el evangelio eterno. De Dios es el poder y de Él solamente. Así, este otro evangelio al que los gálatas habían sido seducidos eran solamente un evangelio pervertido, una impostura, un fraude, y no el evangelio verdadero. Si no hay otro evangelio ahora, no habría podido nunca haber habido otro, porque Dios no cambia. Así que el evangelio que Pablo predicaba a los gálatas y corintios, Jesucristo y a este resucitado, era el evangelio predicado por Enoc, Noé, Abraham, Moisés e Isaías. De él dan testimonio todos los profetas, de que todos los que creen en él reciben el perdón de los pecados por su nombre. Si cualquier otro hombre o aún un ángel del cielo predicara otro evangelio diferente al que Pablo predicaba, se acarrearía sobre sí mismo una maldición.
aquello que traería una maldición en este tiempo hubiera producido los mismos resultados 5000 años antes. El camino de la salvación ha sido exactamente el mismo en cada época. ¿Por qué debiera ser acusado aquel que predicara un evangelio diferente? Porque él sería el instrumento para atraer a otros a la maldición, al guiarlos a confiar para su salvación en aquello que profesa tener poder, pero sin poseerlo. Como los Gálatas estaban siendo removidos de su comunión con Dios, es evidente que ellos estaban confiando en un supuesto poder humano, su propio poder para salvación. Pero ningún mortal puede salvar a otro, ni salvarse a sí mismo. Por lo tanto, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Aquel que conduce a otros a la maldición debe ser por supuesto acusado él mismo. Se aplica el siguiente pensamiento: nuestro crecimiento en la gracia, nuestro gozo, nuestra utilidad dependen de nuestra unión con Cristo. Solamente estando en comunión con Él cada día y permaneciendo en Él cada hora es como hemos de crecer en la gracia. Maldito el que desvíe el camino del ciego. Si eso se dice del que hace caer un ciego que lo es físicamente, ¿cuánto más se aplicará al que hace tropezar un alma hacia su destrucción eterna? ¿Qué podría ser más perverso que el acto de engañar a una persona con una esperanza falsa de salvación y hacerla poner su confianza en algo que no podría en alguna manera librarla? Esto significa guiar a la persona para que construya su casa en un abismo sin fondo. El apóstol instó a los Gálatas a dejar a los falsos guías por los cuales habían sido extraviados y a volver a la fe que había sido acompañada por evidencias inconfundibles de la aprobación divina. Los hombres que habían tratado de apartarlo de su fe en el Evangelio eran hipócritas, profanos de corazón y corruptos en su vida. Su religión estaba constituida por una rutina de ceremonias con cuyo cumplimiento esperaban ganar el favor de Dios. No querían un evangelio que exigiera obediencia a la palabra. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sentían que una religión fundada en tal doctrina requería demasiado sacrificio y se aferraban a sus errores, engañándose a sí mismos y a otros. Decidamos hoy permanecer firmes y fieles al verdadero y único evangelio y evitar ser seducidos por los falsos maestros o abandonar sus errores si es que hemos caído en ellos. Decir como el apóstol Pablo en Filipenses 1:21: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.